Muy buenas noches a todos. Les damos la bienvenida a esta su casa Tierra Shalom. Gracias a todos los que nos acompañan una vez más. Reiniciamos nuestro estudio de los días miércoles con la carta de Primera de Pedro. Y bueno, vamos a retomar nuestro estudio después de un tiempo de vacaciones, ¿verdad? De estas fiestas decembrinas que pasamos el año pasado y bueno, y de todo este descanso que nos es permitido también de parte de Dios para convivir con nuestros seres queridos y nuestras familias. Bueno, vamos a ir directamente antes de empezar a una oración. Vamos a orar todos y permitir nuestro corazón abierto para que el Espíritu Santo sea el que nos ministre y nos llene de su sabiduría y de su consejo y de su bendita palabra. Vamos a orar. Padre mío y Señor mío, en esta noche queremos darte, Señor, nuestro corazón y nuestra mente para que tú, Señor, seas el que gobiernes en ello y que tú seas el que nos dirijas con sabiduría en los pasos que debemos de andar, Señor, día a día. Gracias por el pan nuestro de cada día, el abrigo y el techo que nos has dado. Nos has brindado salud, paz y gozo, Señor, sobre todo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, en esta noche damos la bienvenida a todos los que nos ven a través de las redes, a los que están aquí presencialmente. Gracias, Señor, porque les has permitido estar con nosotros un día más.
Gracias porque están aquí escuchando tu palabra, conociendo de tu verdad. Dice tu palabra que si conociéramos la verdad nos haría libres. Y somos libres en Cristo Jesús. Por eso venimos a tu palabra, porque solamente tu palabra, Señor, es la que nos da vida. Gracias, Señor Jesucristo. Te ruego porque apresures los pasos de nuestros hermanos que se han de conectar. Bendice a cada uno de nuestros hermanos que nos ven, a los que nos escuchen por primera vez. Este mensaje es para ti, amigo que nos escuchas y amiga que nos escuchas, porque Dios quiere darse a revelar a los hombres para que los hombres le conozcan, mas no se pierdan y tengan una vida eterna juntamente con el Hijo de Dios. Gracias te damos, Padre, por este tiempo, en el nombre de Jesús, y con el permiso del Espíritu Santo vamos a retomar este estudio tan precioso que estamos viendo, que es la primera carta del apóstol Pedro. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos viendo la primera carta del apóstol Pedro y ahora vamos a ver el último capítulo, capítulo 5. Vamos del capítulo 5 del verso 1 al 11 y vamos a ver qué nos habla aquí la palabra de Dios acerca de apacentar a la grey. Tener que cuidar a la grey de Dios, ¿verdad? Y para esto vamos a tomar lectura y dice así la escritura, verso 1 de Primera de Pedro capítulo 5, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar a la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estar sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Fíjense bien aquí lo que nos dice aquí la escritura. Primeramente vamos a ir viendo esta parte. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de apacentar a la grey, cuidar a la grey? Bueno, amigo que me escuchas, pastor, obispo o líder de tu iglesia, de una cédula de oración, de un estudio bíblico, si eres maestro, tienes la responsabilidad de apacentar a las ovejas. Las ovejas son representadas a través de lo que ahora conocemos como los hijos de Dios, o lo que es la grey, son los ciudadanos, los que se juntan, ¿verdad?, para formar una congregación. Entonces, aquí la palabra nos dice cómo apacentar, y apacentar a la grey de Dios. Pero también nos da una indicación de cómo hacerlo. Dice así la escritura. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, dice el apóstol Pedro, con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que yo también participante de la gloria que será revelada. Aquí la palabra anciano no quiere decir para una persona que tenga una barba larga, canoso, ¿verdad?, ya viejito, arrugadito. Aquí nos habla la palabra que anciano, a la luz de la palabra de Dios, según la Biblia, es alguien que tiene conocimiento pleno de la escritura y que ha sido llamado, ¿verdad?, por Dios para el obispado.
Entonces, aquí vemos que la palabra anciano es el reflejo de una persona sabia, de alguien que medita en la palabra, que ha sido probado, un siervo que ha sido probado para que después sea aprobado de parte de Dios. ¿Para qué? Para asumir una responsabilidad delante de Dios, apacentando a la grey, cuidando de la misma, aconsejando a la misma y teniendo siempre la importancia por las ovejas. Es muy importante nosotros reconocer que cuando somos llamados al obispado, ¿verdad? Dice la palabra, buena obra deseas, pero hay una responsabilidad muy grande, amigo que me escuchas, pastor que me escuchas, hermano, obispo, líder, y también para el servidor, para el diácono, que es el que va rumbo a esa directriz. Esperemos que siempre en Dios, que es el dador de todo don perfecto, ¿verdad? Y de toda buena dádiva, dice la Escritura, Él es el que ha tomado la decisión de quién es pastor, ¿verdad? Quién es maestro, quién evangelista, quién es apóstol, quién profeta, porque los ministerios los reparte Dios conforme Él determina y conforme Él quiere. No es un don que esté en nosotros como hombres, sino viene de parte de Dios. Y para esto vamos rápidamente a ver en Juan capítulo 21, verso del 15 en adelante. Vamos a ir rápidamente al libro de Juan. Y aquí en Juan, capítulo 21, verso del 15 al 17, nos dice así la Escritura. Dice así: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volviendo a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Verso 17, y dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de lo que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y él le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Fíjense aquí algo que el llamado, aquí vemos que el llamado viene de parte de Dios, no de los hombres. Dios es el que da el llamado a los hombres según el ministerio para el cual Dios lo fue preparando y fue creado la persona indicada para poder ministrar el nombre del Señor. Entonces aquí vemos que el llamado, vamos a subrayar esa parte tan importante, amigo que me escucha. El llamado viene de parte de Dios, no de los hombres. Hoy actualmente muchos llamados están siendo puestos por los hombres y parece que es una política. ¿Quién vota por el candidato del ministerio fulano de tal? ¿Quién vota por el candidato del ministerio sutanito de tal? Y hacen una serie de política, o haciendo como si fuera una democracia la iglesia. La iglesia es una diosicracia, porque solamente Dios es el que determina los argumentos necesarios para aquel que va a ser nombrado para cumplir un llamado de parte de Dios. Es importante que nosotros consideremos esa situación en nuestra vida. Nadie viene a ponerse por sí mismo, ni tampoco porque eres mi amigo, porque eres mi cuate, mi compadre, ¿verdad? Eres mi colega, ¿verdad? O mi camarada, te voy a poner como pastor de la iglesia. Tengamos cuidado cuando hayan estos llamados, cuando no son genuinos de parte de Dios. Tengamos cuidado. Ahí fue muy claro el Señor en el libro del profeta Jeremías, diciendo: yo no los llamé, del profeta Ezequiel, yo no los llamé
ni les dije nada. Yo no los mandé, dice el Señor, tomando decisiones según sus pensamientos. Muchos hombres hoy determinan quiénes son los que van a ser los próximos líderes. Y desafortunadamente, como se dice en el dicho aquí muy mexicano, los que pagan los platos rotos son otros. Es importante, mi amado hermano que me escuchas, el llamado viene de parte de Dios. Y aquí Dios le dice a Pedro: ve y apacienta mis ovejas. Apacentar mis ovejas es una representación, hace aquí una representación Dios de los ancianos como pastores. La grey es una representación de un rebaño de ovejas. Entonces, apacentar es lo que hacen los pastores que físicamente cuidan un rebaño de ovejitas. ¿Qué les dan de comer? Las cuidan. Si están enfermitas, las cuidan, ¿verdad? Para que sanen. Las podan, ¿verdad? Les quitan la lana, ¿verdad? Que ya está muchas de ellas se les hace nudos ahí el pelaje y se ven mal los animalitos. Entonces, eso es cuidar a la oveja. Eso es cuidar el rebaño. Hoy los pastores, ¿verdad? Tenemos la responsabilidad, hermanos, de podar, de alimentar y de cuidar a las ovejas del Señor. No son nuestras. No son nuestras las ovejas. Entonces, ¿qué hace aquí Jesús diciéndole a Pedro? Si tú me amas, ve y apacienta a mis ovejas. Mis ovejas. No, tus ovejas. Hoy muchos líderes se enseñorean de las ovejas, pensando que son de ellos. Yo hago una pregunta: ¿con cuánto pagaste por esa oveja? ¿Cuánto pagaste? Porque dice la Escritura, porque ninguna cosa se compara con el sacrificio de la cruz y con la sangre de Jesucristo, la cual nos redime, pero también nos compró, ¿verdad? Nos compró con su sangre para que ahora seamos pertenencia de Él. Entonces nosotros no somos ovejas de ningún pastor, ni de ningún obispo, ni de ninguna congregación. Somos ovejas de Cristo. La iglesia la constituimos cada uno de nosotros. Entonces, aquí es claro el Señor cuando dice: ve y apacienta mis ovejas. ¿Qué sucede? Que hoy actualmente estamos viviendo una situación de la cual hoy el apóstol Pedro nos exhorta, ¿verdad? Aquí en el verso 2, y fíjense lo que dice en el verso 2, dice: apacentar a la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, como lo explicaba hace rato. Apacentar es cuidar, ¿verdad? No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En el verso 3 dice: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos a la grey. Hoy se tiene señorío sobre las ovejas. Hoy a las ovejas se les indica, no se les indica, sino se les manda de una manera con soberbia, con una manera que no es la adecuada, mis amados hermanos, y no se está cuidando como deben de ser las ovejas. Dice aquí dice la palabra: cuidando de ellas, no por fuerza, no porque ahora yo soy pastor tengo que estar atendiendo a que vengan ahora a pedirme consejo, a pedirme alguna situación de necesidad. Amados hermanos, por ahí a mí me quedó muy claro algo que dijo un pastor, un amigo mío y familiar que es pastor. Me dijo esta palabra. Me dijo: un pastor, Enrique, tiene que oler a oveja. Si hay pastores que no estén oliendo a oveja, no son pastores. Porque el verdadero pastor, ¿verdad?,
tiene ese olor a oveja. Tuve a provincia, ¿verdad? No vamos lejos, aquí al estado de Hidalgo, donde hay muchos pastores que están pastoreando, ¿verdad? A las ovejas. Y tú te acercas a saludarlos, huelen a oveja. ¿Por qué? Porque las llevan cargadas a las que están enfermitas, están podándoles su lanita, ¿verdad? Y todo ese olor se penetra en ellos. Entonces, así debe de oler un pastor a oveja. Y aquí lo dice claramente, no por fuerza, sino voluntariamente. Voluntariamente quiere decir con voluntad, con deseo de no sacar provecho, de no sacar algún beneficio de ellos. Hoy hay muchos líderes que hasta cobran por una consejería, cobran por orar por ellos, por una administración de liberación o por una oración de sanidad. Tiene que ser voluntariamente. Si tú vas a ser llamado al obispado, tiene que ser de una manera voluntaria, no condicional. No puedes condicionar tu liderazgo, el decir si puedo hoy, no puedo mañana, ¿no? Y así sucesivamente. Tiene que haber disposición. Hay muchos líderes que ya ahora agarran y es muy fácil decir al siervo, ahí te encargo, ¿verdad? Ahí te encargo el chancarro, ahí atiéndelo por mí. Yo me voy de vacaciones, yo me voy aquí, yo me voy a Disney, yo me voy. Amados hermanos y amigos que me escuchas, tenemos que amar las ovejas. Tenemos que amarlas. Eso es amar a tu prójimo como a ti mismo. Esta fue la indicación que Jesucristo nos dio a nosotros como hijos de Dios. Dice, y no por ganancias deshonestas, sino por ánimo pronto. No tenemos por qué cobrar. Ay de aquel pastor que cobre. Ay de aquel que diga, yo voy a tu iglesia y doy un seminario, doy un congreso, te cobro $30,000, $20,000 en un avión de 5 estrellas a primera clase, con un hotel de 5 estrellas donde tenga jacuzzi, esos no son pastores, esos son lobos que sin piedad vienen a devorar el rebaño, vienen a sangrar tu iglesia, vienen a querer sacar provecho de tus ovejitas. Ten cuidado de estos falsos pastores, falsos siervos de Dios. Dicen ser pastores cuando sus obras dicen otras cosas de ellos. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque hoy dice más que nada la Escritura, en estos tiempos irán tras doctrinas de demonios y muchos de los escogidos serán confundidos en estos tiempos. Estamos escuchando luego a veces diferentes voces. Aguas, tengamos cuidado. No el hecho de que escuches doctrina quiere decir que este hombre o esta persona sea la indicada. Acordémonos que Satanás se sabe la Biblia del inicio a final y de final al inicio. No podemos confiar en los hombres. Hay un mutuo respeto y un mutuo estima hacia los líderes y a los pastores, pero también han dejado mucho que decir. Hablamos muchas veces de la sujeción de las ovejas, marcamos mucho esa parte, muchos pastores, y si tú no obedeces, te va a venir castigo, te va a venir esto, pero más abajito también les habla a los pastores. Hay de aquellos que no apacienten mis ovejas como yo les he mandado. Sacamos un buen contexto, ¿verdad? Y sacamos un contexto de la Biblia para un buen, ¿qué? Para sacar un buen pretexto. Sacamos un buen texto de la Biblia, perdón, para sacar un buen contexto, ¿verdad? Para justificar, para decir, no es verdad, es así, y oprimen, y van, y están haciendo llevar al pueblo cargas que ni ellos llevan. Dice aquí la palabra en el verso 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino ser ejemplo. No te enseñorees, no quieras usar a las ovejas, no quieras usar a la iglesia, a la gente, a los servidores, a la grey, no la quieras usar para tus beneficios. No son tus chalanes, no son tus criados, no son tus sirvientes. ¿Quieres, dice la palabra, quieres ser un buen siervo?
Primero sirve la mesa. Jesucristo no vino a servir. Jesucristo no vino a que le sirvieran, Jesucristo no vino a que lo sirvieran, nos dejó el ejemplo. Jesucristo vino a servir. Él vino a lavar los pies de sus apóstoles. Él nos muestra el ejemplo claro del servicio. Él no vino a que él se sentara a la mesa, ahora sírvanme todos, háganme esto, lleva aquello, lleva al otro. El Señor nos enseña lo básico, la base bíblica del servicio. ¿Cuántos hoy líderes hacen esto? ¿Cuándo te has preocupado por ir a ver esa ovejita que está lastimada, esa ovejita que está enferma? Hemos sabido casos de hermanos que ahora que estuvieron contagiados por este virus que está ahorita en todo el mundo provocando estragos, ¿verdad? Muchos de ellos dicen, ni una llamada, hermano. Hermanos que sirven en las iglesias, ni una llamada, pastor, puedes tener para decirle cómo estás, hermano, cómo sigues. No necesitas algo, necesitas un cuidado. Mira, estamos juntando una despensa para llevártela. No. Y son los primeros que se quejan, los pastores. ¿Cuándo me hablaron? ¿Cuándo me dijeron algo? ¿Cuándo me vinieron a ver? Pues ¿cuándo sembraste para que recogieras? Tienen todo para ellos. Aquí lo dice claramente, voluntariamente. Si nosotros hemos sido obispos voluntariamente, tenemos que mostrarnos con amor, con afecto, con cariño a las ovejas. Si hay una oveja que ya no vienes, ir a hablarle o irla a ver, ¿qué pasó? Ya no te he visto los domingos. Pero hay pastores que van y les tocan a la puerta de su casa a otras ovejas y les dicen, ¿no has venido? No, pastor, no he venido por esto. Sí, pero no has llevado el diezmo. No sabes si esa persona está pasando alguna desgracia. Tú no sabes si está pasando situaciones emocionales, sentimentales, conyugales, si tiene dinero o está enfermo. No les interesa siempre lo económico, el dinero. Dice aquí que siendo ejemplos a la grey. Dice, y cuando parezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pero mira, vamos primero a ver un verdadero líder, un verdadero pastor. Y para esto quiero que vayamos a la primera carta de Samuel, del profeta Samuel. Vamos a la primera carta del profeta Samuel. Capítulo 17. Vamos al capítulo 17, verso 32 al 36. Y vean lo que dice aquí en Primera de Samuel, capítulo 17, verso del 32 al 36. Y dice así: y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, hablando del filisteo incircunciso llamado Goliat. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Y David le respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fíjense bien, verso 36. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Fíjense bien. Este hombre es un ejemplo claro, David es un ejemplo claro. David nos muestra aquí que él le dice a Saúl, mira,
venía un león. No era cualquiera, no era el gatito de la vecina, no, era un león. Y venía un oso. Y cuando estos tomaban un cordero de la manada, ¿verdad? Iba yo tras ellos, o sea, y se los quitaba del hocico. Y dice, y si todavía yo sentía la agresión del animal, yo le hería de la quijada y hasta lo mataba. Esos son pastores que hoy salen y combaten al enemigo por esa oveja que el enemigo está haciendo estragos, que está devorando, que está despedazando. Muchas veces es muy fácil decir desde las trincheras, se fue el hermano, ¿verdad? Se fue lastimado, déjenlo que se vaya, déjenlo, se fue amargado, había pecado en él, no hay esto, era desobediente. Y en vez de ir y rescatar a tu hermano, lo juzgas y lo calificas de lo peor. ¿Quién eres tú para ser juez y tomar justicia con tu propia boca? Aquí está un ejemplo claro, por eso es importante que vayamos a la palabra y la palabra nos enriquece de lo que queremos saber y de lo que Dios está haciendo en la vida de muchos pastores. Yo no digo que todos sean iguales, yo no meto en una caja a todos. Yo en una caja separo a pastores que verdaderamente me quito el sombrero, son ejemplos, son hermanos, como decía el apóstol Pablo, sean imitadores de mí porque yo soy imitador de Jesucristo. De esos yo me quito el sombrero, pero hay otros que de veras, se los digo abiertamente, entristecen el hecho de decir que son cristianos. Muchos hemos visto en las redes sociales cómo son juzgados. Parece que alguien, acordémonos que el diablo siempre va a estar acusando y hay alguien que te va a estar grabando lo que estás haciendo y exhiben a esa congregación y a esos líderes falsos, y a todos los cristianos nos meten en una bolsa o en una caja y dicen todos son iguales. Por eso no llego. Por eso meterme en esa casa de locos ni de chiste. Porque no hemos dejado un claro ejemplo del testimonio vivo de Jesucristo. Y aquí lo dice la palabra claramente. El Señor dijo que por el testimonio de muchos, el nombre del Señor es victorioso. No podemos nosotros tomar y decir, esos son cristianos. A mí me dijeron una vez, son cristianos igual que tú. Le dije, momento, no todo el que diga Señor, Señor, siguió al Maestro y tendrá una vida eterna. Yo te lo digo claramente, amigo que me escuchas. Yo ese día le dije a esa persona, mira, un cristiano no se comporta de esa manera. Yo no sé a qué secta sean o qué es lo que hagan, pero un cristiano verdadero, único, te va a predicar del Evangelio de Jesucristo. Porque mira, no habrá gente que persiga a un mormón, ni a un testigo de Jehová, ni a un católico, ni a un Hare Krishna, ni a un budista, ni a un islámico. Siempre la persecución van a ser para nosotros los hijos de Dios, los cristianos. Porque ese es el plan del diablo, exhibir. Él vino a robar, matar y destruir. Él quiere que la fe de Jesucristo muera. Él quiere que esa fe no salga a la luz. Y por eso expone este tipo de situaciones. Por eso tenemos que tener cuidado a dónde estamos entrando. Porque hay muchas casas de engaño, de pura mentira, de pura falsedad e hipocresía y este tipo de cosas que están sucediendo y que cada día las vemos en las redes sociales, solamente entristecen al Espíritu Santo y de una manera desafortunadamente muchos están yendo tras esas doctrinas de demonios. Dice aquí la Escritura, vamos rápidamente a ver en Juan capítulo 10, Juan capítulo 10, y veamos lo que nos dice el amado apóstol del amor, Juan. Y dice así la Escritura, verso 14. Juan 10, 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas
y las mías me conocen. Jesucristo hace referencia a que Él es el buen pastor. Nosotros solamente somos obreros de su viña. Yo soy un obrero de la viña de mi Dios. Yo no puedo decir, yo soy un pastor, y está bonito el nombramiento, pero es una gran responsabilidad, mi amigo. Yo soy un obrero de la viña de mi Señor. Él es el pastor de pastores. Él es el buen pastor, porque Él dio su vida por sus ovejas. No yo, Él. Yo también soy redimido. Yo también soy una de sus ovejas. Y por eso doy honor a que honor merece, que es mi Señor. Decía Juan el Bautista, yo menguo para que Él crezca. No podemos robarle la gloria a Dios. Nadie que venga a decir yo soy el pastor y los ves como caminan, ¿verdad? Con la cerviz así, levantada, yo el ungido de Dios, yo soy el que trae el mensaje, yo soy el que a mí Dios me habla. Ándale pues, se creen el papas fritas, dice mi abuelita. Pero te digo una cosa, nadie le puede robar esa gloria a Dios. Él es el buen pastor y Él da la vida por sus ovejas. Dice aquí, igualmente jóvenes, estén sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de la humildad, porque Dios resiste al solo soberbio y da gracia a los humildes. Aquí textualmente, y vamos a ir descifrando un poquito esta parte, cuando dice los jóvenes y dice sujetos a los ancianos, los jóvenes son los que están jóvenes en la palabra, los que apenas están creciendo en la palabra, los que se están desarrollando en la palabra. Tienes que estar sujeto a los ancianos. ¿A quiénes son? A los que ya tienen un tiempo, han adquirido sabiduría, discernimiento y un crecimiento en la palabra, porque todo cuesta en el camino del Señor, mi amigo que me escucha. Nada debe de ser y nada tiene que llegar por dedazo, todo cuesta. El caminar en la vida cristiana es difícil, pero no imposible. Y es por eso que aquí les habla a los que son jóvenes en la fe, para que ellos sean sujetos a los ancianos. No puedes llegar y cuestionar y juzgar a tu pastor. Eso tampoco está permitido. Tú tienes que someterte. Si tú fuiste a pedir un consejo, el pastor oró por ti y Dios le mostró al pastor que tú tienes que llevar una vida diferente a la como la estás llevando. El Señor habló a través de su ungido y a través de este líder, de este pastor obispo, para darte ese consejo. Pero muchas veces hay tanta insujeción, hay tanta falta de respeto, hay tanta cuestionamiento en las iglesias. ¿Y para qué son los diezmos? Y nada más para darles lujo, para mantenerlos, para esto. Hermano que me escucha, cuando tú hablas mal de un siervo de Dios, estás hablando del Señor directamente. Ten cuidado con lo que hable tu boca, porque todos daremos cuenta de cada palabra ociosa que sale de nuestra boca. Ten cuidado de cómo te diriges hacia ese hombre, ese varón que Dios ha levantado. Tú no sabes cómo fue su caminar, cómo fue su sufrimiento para poder llegar hasta donde Dios lo ha puesto. Porque Dios lo ha puesto por cabeza y no por cola. Pero muchas veces se nos hace muy fácil hablar mal de uno. Tengamos cuidado de esa parte, cuestionar sus llamados. Muchas veces se cuestionan los llamados. ¿Quién lo puso? ¿Quién lo ungió? ¿Qué chicle lo patrocina? Hermanos, déjate, digo una cosa. Tú no sabes si ese hombre fue levantado por la mano misma de Dios. Porque hoy a la multiplicación se le llama división. ¿No sabéis que Dios nos llamó a salir y a ser discípulos a las naciones? Pero hay gente celosa que quiere tener a la gente oprimida, tenerlas en las iglesias. Mira, aquí no habla de iglesias grandes. Aquí Pablo dice la palabra que Pedro tuvo su primera iglesia de 3,000. ¿Y qué sucedió con esa iglesia? Fue perseguida por romanos.
Porque lo que más desea el Señor es que sea expandido, que esté creciendo la palabra, el evangelio, dice la escritura. Dice que sea llena la tierra de tu conocimiento, así como la mar cubre. Entonces las aguas cubren la mar, dice la palabra, así sea el evangelio, que tenemos que predicarlo en todo. Pablo decía en todo tiempo y fuera de tiempo. Hoy los celos, hoy el hecho de que tú salgas y salgas de una manera que debe de ser la correcta de una congregación para cumplir el llamamiento y cumplir el llamado que Dios ha puesto en tu vida. Hoy para muchos esto es malo. Y lo dice la escritura, la persecución empieza por los de casa. Olvídate de afuera de no saben ni que existe. Pero los de adentro son los que te persiguen. Ese no tiene el llamado. Ese quién lo puso. Esto necesita. Y si no está así, está en un desorden. ¿Cómo sabes tú si ese siervo no fue puesto por la mano de Dios? Ten cuidado también, hermano, pastor, obispo o líder que me escuchen. O servidor o hermano de la grey. Ten cuidado con cuestionar a los siervos de Dios. Porque te lo vuelvo a repetir. Tú no sabes su caminar, su llamado como fe. Y solamente Dios, el Dios que reparte según los dones como Él quiere, Él es el que los pone y los elige. Por eso Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde, dice el Señor. Y lo dice claramente en el Proverbio capítulo 3, verso 34. Dios resiste a los soberbios, a los que no reconocen el llamado de un pastor, de un obispo, de un líder. Dios los resiste. Pero el humilde será exaltado, dice el Señor, por cuanto su corazón ha puesto en disposición a la obra de Dios con tanta humildad, abandonando su propia, aún hasta su propia dignidad, ¿verdad? Nosotros nos abandonamos en nuestra vida, esa dignidad que tengamos como seres humanos muy altivos, ¿verdad? Damos nuestro libre albedrío, abandonamos ese libre albedrío y lo entregamos a Dios. Hoy, en este día, nosotros ese libre albedrío abandonamos. Abandonamos nuestro yo, nuestro ego, nuestra soberbia y dejamos que Dios actúe sobre nuestras vidas de una manera humilde. Vamos a ir rápidamente al libro de Jeremías, capítulo 23. Jeremías 23. Y vean lo que nos dice en Jeremías 23. Verso del 2 al 4. Y dice así la escritura. Dice: por tanto, así ha dicho Jehová Dios de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán. Verso 4: y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Pondrá, o sea, dice el Señor que Él irá tras pastores que no apacentaron a su pueblo. Por eso es importante. Pedro aquí nos dice claramente, el apóstol Pedro, tengamos cuidado en apacentar a la grey de Dios. Por eso nos alerta de esto, que no seamos duros, que dice, no te enseñorees, no los quieras sacarles dinero, no los veas como un signo de pesos, porque dice el Señor aquí claramente: por tanto, así ha dicho Jehová Dios de Israel a los pastores que apacientan a mi pueblo. Estos son pastores. Vosotros dispersasteis a mis ovejas y las espantasteis.
y no las habéis cuidado, dice el Señor. ¡Qué responsabilidad, amado hermano que me escuchas! Si tú estás al frente de una congregación, estás al frente de un estudio bíblico, de una cédula, ¡qué responsabilidad tenemos! Y esto es tremendo, porque hoy esto se está viendo claramente. Claramente esto se está viviendo hoy en estos tiempos. No es algo nuevo, es algo que, vean bien, ya existía desde los tiempos remotos. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que os exalte y fuese, ¿y qué? Cuando fuese tiempo. Dice el Señor claramente en el libro de Judas, capítulo 11, y veamos lo que nos dice aquí el Señor en el libro de Judas, perdón, verso 11. Vamos al verso 11. Judas tiene un capítulo. Entonces vamos al verso 11. Dice Judas 11 y dice así: ay de ellos, dice el Señor, porque han seguido el camino de Caín y se han lanzado por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Ay de ti, pastor, líder, obispo, que tengas celos en tu corazón en contra de otro hermano tuyo. Ay de ti, que tengas ese sentir negativo en contra, deshonesto en contra de otro hermano tuyo. Porque entonces, como dice aquí la Escritura, seguiste el camino de Caín. Por eso esta palabra dice, ay, es una palabra que esta palabra significa con dolor. O sea, su expresión es de dolor. Ay de ellos, dice Judas. Ay de ellos. Ay de ti, pastor y obispo, que te lanzaste en el lucro de Balaam. Por dinero has prostituido, has vendido tu ministerio, te has prestado para el lucro. No has sido tú temeroso de Dios. Vendiste tu primogenitura, dice el Señor. Entonces yo te desecharé, dice el Señor. Ay de ti, pastor y obispo y maestro, que fuiste fuiste contra la contradicción de Coré, que murmurabas contra los líderes, que murmurabas contra tus propios líderes. Ay de ti, pastor, maestro y la grey, que te vas y te levantas en contra de otro pastor tuyo que es el que está al frente de ti. Ay de ti, de esos que murmuran, que critican, que chismean y hablan mal de sus autoridades espirituales. A estos se los tragó, y a 200 y tantos mil más, entre ellos príncipes, por haber hablado contra Moisés y contra Aarón. Hoy no hay temor de Dios en ninguna estancia, de ninguna manera. Hoy se habla con esa libertad como si estuvieras hablando cualquier tema, de cualquier situación, llámese deporte, política, social. Estamos en medio de la iglesia de Dios. Dios merece un respeto. Dios merece que nosotros estemos sujetos y viviendo una vida en santidad y en armonía unos con otros, estando en paz con los hombres primeramente y con Dios también. Pero hoy, en estos tiempos, pareciese que más les preocupan los hermanos que van creciendo, los hermanos que van aprendiendo, los hermanos que que son ancianos y que siguen demostrando esa sabiduría que Dios les ha dado y que han compartido con nosotros esas enseñanzas que Dios les ha dado. Hoy parece esto una tremenda discordia entre nosotros como pueblo de Dios. Dice la Escritura, hagámonos uno, Padre, le dice Jesús al Padre, hagámoslo uno, Padre, para que el mundo sepa que tú y yo los enviamos, ¿verdad? Y que el mundo sepa que son uno, como tú y yo somos uno, Padre.
que sepa el mundo que los hemos enviado, pero así con estas condiciones. Hace tiempo estuvimos leyendo a los reclusorios y en una junta que tuvimos en la Dirección General de Reclusorios, fue vergonzoso, fue tremendo, de veras saber que decía el jefe de tratamientos auxiliares, decía en ese momento, 2 organizaciones cristianas se pelearon dentro de un cerezo por los internos. Háganme ustedes el favor. Y éramos el reír de Alcohólicos Anónimos, de los católicos, de los testigos de Jehová y de todas las religiones y sectas que iban y grupos de apoyo. Éramos la risa. Qué tristeza, a mí me amargó una tristeza, a mí me embargó un dolor, que lo primero que le dije a esta persona, a este licenciado, le dije, licenciado, de antemano yo le pido una disculpa en el nombre de mis hermanos, porque nosotros como cristianos no somos así, nosotros no debemos de comportarnos de esta manera, pero si hubo un mal comportamiento, desde ahorita le digo, discúlpenos, perdónenos, porque es el Señor del que se habla, no es de ti, no es tu congregación, es el Señor del quien se habla, la imagen del Señor es la que se tiene en juicio. Y aquí en Mateo 7, 15 al 19 nos dice claramente que tengamos cuidado con falsos profetas que entran, ¿verdad?, al rebaño como lobos rapaces, disfrazados de ovejitas, para matar al rebaño. Tengamos mucho cuidado con eso, haciendo mención de que la palabra de Dios nos lleva, nos exhorta a tener una vida y una comunión con Cristo adecuada. Por eso el apóstol Pablo escribe esta carta a todos aquellos que tenemos una gran responsabilidad y un llamado específico en lo que se refiere al cuidado de la grey. Tengamos cuidado de nosotros mismos, de no ser engañados por nuestro corazón, y que también tengamos cuidado de no, escúchame bien, hermano, de no desviar tu doctrina. Este mensaje Dios lo ha puesto en el corazón para todos y cada uno de nosotros, y está plasmado en su palabra para que todos sigamos las huellas del Señor. Que Dios te bendiga y te dé mucha paz y mucho gozo en tu corazón. Nos vemos el próximo miércoles y nos despedimos en este momento en el nombre del Señor. Disfruta de esta semana que falta con tus seres queridos. Shalom.